para conocer su opinión sobre esta situación y sobre si efectivamente, ¿no? Señor García Belaúnde, gracias por estar aquí el día de hoy. Uno tiende a pensar que efectivamente el líder de un partido tendría de alguna manera el derecho de tener cierto nivel de coordinación con su bancada, pero a este nivel, ¿qué es lo que usted puede observar? Bueno, ante todo yo rechazo las expresiones que acabo de escuchar antes de que usted me haga la pregunta del señor primer ministro hablando de prensa corrupta, ¿no? Yo diría que puede haber prensa corrupta, pero decirle a la prensa corrupta es una injuria, una ofensa, a una difamación, ¿no? Yo creo que el Consejo Nacional de la Prensa debería hacer algo contra el primer ministro, y porque con ese criterio podemos decir que los abogados son todos corruptos también, los primeros ministros son todos corruptos también, el gobierno, los consejos de ministros, las autoridades del gobierno, todas son corruptas también. O sea, no se puede generalizar de ninguna manera y hacer esas acusaciones me parece que son contraproducentes, y sobre todo cuando vienen desde arriba, ¿no? Desde la máxima autoridad, después del presidente de la República en el gobierno actual. Pues bien, sobre lo que usted me ha dicho, mire, los partidos son organizaciones civiles, son agrupaciones de personas que se unen en torno a un ideal político o a un programa político, pero no es una empresa donde el presidente de la empresa o el gerente general de la empresa pueda ordenar las cosas, porque se trata de ideas, de participación, de estudio de la realidad, los partidos políticos, y programas que hay que estudiar y evaluar para ponerlos en práctica cuando uno llega al poder. Y tiene una estructura para manejarse en época de elecciones, pero eso no significa de ninguna manera que haya un dueño, en este caso APP parece que sí tiene dueño, ni que sea una empresa, y parece que APP parecería que es una empresa y que los miembros del partido son sus empleados. Y por lo tanto, como son sus empleados, les puede ordenar. Eso es inaceptable. Mire, yo vengo de un partido político muy grande y muy antiguo, más grande y más antiguo que APP. Yo no he visto nunca al presidente Belaúnde, jefe fundador de Acción Popular, ordenarle al presidente del Congreso, Valentín Paniagua, o al presidente del Congreso, Álvaro Landini, o al presidente del Congreso, Elías Mendoza, o al presidente del Congreso, Sandro Mariátegui, o al presidente del Congreso XXX, ordenarle que haga algo, que ponga en agenda algo o que apruebe algo. Eso me parece nefasto. Bueno, grandes son las distancias entre lo que hoy tenemos con lo que usted menciona, Belaúnde, Paniagua. Grandes son las diferencias entre la política de antaño y lo que hoy tenemos como Congreso, ¿no? Y esto es algo que no solo lamentamos, sino que nos preocupa, porque ahora mismo la preocupación en 5 días es elegir un nuevo presidente o presidenta del Congreso de la República, pero ya al parecer no hay un bloque democrático que vaya al consenso. ¿Y qué es lo que nos debería preocupar de este momento en el Congreso? Me preocupa que es cierto que el audio que hemos escuchado, ordenándole a sus súbditos, el señor Acuña, que actúen de una manera o de otra, es mal. Por supuesto que es muy malo, es una mala praxis. No es así la política no es así. Pero en fin, entiendo que el audio es totalmente malo, refleja unas malas prácticas, es evidente. Pero también, por otro lado, el primer ministro, que es parte de una organización criminal, de acuerdo a la fiscalía nada menos, dice que hay que censurar la mesa directiva y rápidamente el Congreso se reúne para censurar a la presidenta. Bueno, eso me parece espantosamente malo también. O sea, el primer ministro, parte de una organización criminal, le ordena al Congreso que censure a la mesa directiva, y en vez de censurarlo a él por haber dicho prensa mermelera y haber acusado a mucha gente y haber estado metido dentro de una organización criminal y tener hermanos que se lucran con el Estado, en vez de censurarlo a él, censuran a la presidenta del Congreso. Eso me parece también insólito, raro y extraño. Pero sí se lo merecía, ¿o no? La censura, la señora Camones. Mire, yo creo que se merecía muchas cosas. No sé si la censura exactamente, pero evidentemente lo que hizo está
mal y cómo participó está mal. No lo sé, no lo sé. Habría que ver un poco más el tema. Pero lo que sí me llama la atención es la rapidez. O sea, no han desaforado a un violador congresista, pero la censuran a la presidenta en menos de 24 horas. Una presidenta que ha sido presidenta 40 días. O sea, me parece una rapidez y una celeridad que la tienen con ella, no quiero defenderla, pero que la tienen con ella y no la tienen con el primer ministro ni con el violador que está al lado de ellos. Exactamente. Eso sí me parece raro. Y ahora, ¿esto hacia qué camino nos llevaría? Porque una votación de 61 votos para sacar a la señora Camones de la presidencia del Congreso pueden ser utilizados para cualquier otra cosa, Claro. dadas las Ahora, circunstancias que usted también nos está relatando, ¿no? Exactamente. Ahora, con esos 61 votos, hemos visto que ya los niños son más de lo debido, que ya el gobierno no tiene 44 votos o 48, 50, tiene ahora 61 votos. Entonces, el gobierno está avanzando dentro de la oposición, está dividiendo la oposición, está comprándose uno a uno los votos de la oposición. Y claro, eso significa que cualquier cosa puede pasar en el Perú, ¿no? Y la oposición dividida y disminuida. Y en este camino de que cualquier cosa podría pasar, ¿qué es lo que ¿cuál es su peor escenario, señor García Belaúnde? Bueno, es que el gobierno se quede los 5 años. Ese es el peor escenario, comprando votos y comprando conciencias. Bueno, si tenemos este Congreso, le aseguro que Pedro Castillo llega al 2026. Pero quiero mirar al Congreso. ¿Cuál es el peor escenario para el Congreso de la República en los próximos 5 días, en donde van a tener que elegir un nuevo presidente? Bueno, el peor escenario sería que elijan pues a Bellido o a Bermejo de presidente del Congreso. Ese sería un escenario espantosamente malo, pero no creo que lleguemos a eso. Yo creo que hay que pedirle que se iluminen y que busquen a una persona, como se habló en su momento a Gladys Echaíz, como se habló en su momento de otras personas que podrían ser presidentes del Congreso, y que se aceptó a la señora Lady Camones porque había un pacto o un acuerdo con el APP de hace más de un año. Pues fin, ese acuerdo ya se rompió, se cumplió con el acuerdo, se rompió por otras circunstancias, y me parece que ahora hay que buscar a la mejor persona, independientemente de su bancada, que pueda ejercer este cargo con dignidad y levantar la imagen del Congreso. Tomando en cuenta que esta persona, sea quien sea, eventualmente podría también ejercer la presidencia de la República. Por supuesto que sí, pero yo confío en que el Congreso apruebe, confío nada más, soy un poco ingenuo muchas veces, pero confío en que el Congreso apruebe el adelanto de elecciones y que todos se vayan sin excepción alguna y que venga una nueva gente a gobernar y a fiscalizar el país. Ayer Alejandro Cabero decía, ¿no? Si un candidato de izquierda toma la mesa directiva, va a depender de los votos del señor Acuña. ¿Usted cree que sea así? Probablemente, pero no creo que el señor Acuña, de ninguna manera, después de esta experiencia que tiene, decida apoyar una lista oficialista. No lo creo, ¿no? Sería su propia sepultura. Hay algo también en medio de esta crisis, ¿no? Porque si bien el Congreso de la República tiene sus propios problemas, el Ejecutivo ha sabido capitalizar estos problemas en los últimos días, con una estrategia además que viene ya desde antes, ¿no? Y que las últimas encuestas reflejan que esta estrategia está dando resultado. ¿Cuál es la lectura de ello y cómo Pedro Castillo en los próximos días, pese a estas 7 investigaciones, es que parece que va un paso adelante de cualquiera? Por varios motivos. En primer lugar, porque un año en términos políticos no es mucho, en términos históricos tampoco. Es poco un año en realidad para que un gobierno que llegó con el 50% de los votos pueda caer a 10 o menos 10, y no ha caído a esa cantidad de votos, todavía está en un 20 o 25%, ¿no? Entonces, eso lo sostiene un poco. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la poda que están haciendo en el Estado, en los ministerios,
y en las Fuerzas Armadas y en las fuerzas policiales y sobre todo en los servicios de inteligencia les permiten sobrevivir. Y entre estas cosas sobreviven porque han conseguido niños que se venden por un plato de lentejas, niños que están entregados totalmente al gobierno. Entonces, ellos han logrado dos objetivos. Primero, neutralizar al Congreso, que les ha sido, parecería que relativamente fácil, por la poca capacidad intelectual de muchos de los congresistas, por un lado, y por otro lado, han buscado, a través del servicio de inteligencia, apoyos en algunos sectores que aparentan ser importantes, pero que no lo son, pero que son activamente importantes. Algunos sindicatos, algunos ronderos, algunos sectores populares, en fin, todo eso lo están armando como un paquete en defensa, en autodefensa. Y eso le ha permitido, entonces, hasta el día de hoy, estar en el gobierno. Yo quería regresar al audio de la congresista Camones, porque algo que también de alguna manera se ha revelado es cómo están actuando los parlamentarios y que quizás es un defecto justamente de cómo se ha deformado nuestro sistema político, ¿no? Ella decía, no quieren trabajar, no quieren venir en feriados, ¿no? Los llamo y están de vacaciones, no solamente se les preocupa sus bonos, quieren meter a la gente que los ha apoyado en campaña, ¿no? Y no están y están en puestos que deberían ser de acuerdo a su nivel. Eso también revela un poco de la calidad, no solamente de los congresistas, sino también de sus asesores, ¿no? Bueno, mire, lamentablemente muchos congresistas no llegan al Congreso por vocación de servicio, sino para lograr un ascenso social o económico o profesional. Esa es la verdad. Y la primera preocupación de muchos de ellos, lamentablemente, es colocar a su gente. Y hay que decirles, inclusive desde la campaña, que el congresista no puede dar trabajo, salvo a su secretaria y a uno o dos asistentes. No puede dar más trabajo que ese, en primer lugar. En segundo lugar, que no puede hacer obras, no puede ejecutar ninguna obra, no tiene presupuesto ni tiene mando para hacerlo. En tercer lugar, que no se puede convertir en gestores, porque los congresistas se han convertido en gestores. O sea, el congresista quiere ser amigo del alcalde de su ciudad, de su pueblo, y ayudarlo a hacer obra. No es su función. Su función es fiscalizar al Estado, a las autoridades. No es su función conseguir plata ni obras con sus amigos de por medio muchas veces para que hagan obras en su pueblo. Esa no es su función. El país está descentralizado. Ya eso se podía aceptar hace 100 años, ya no ahora. El país tiene, los gobiernos locales son autónomos, las regiones son autónomas, manejan presupuestos de salud, de educación, manejan presupuestos de todos los sectores del Estado. Entonces no tienen por qué ellos hacer gestiones en Lima visitando ministerios. Yo he visto a un montón de parlamentarios desfilar constantemente en los ministerios. No es su función. El Congreso debería, a través de su reglamento, prohibir que los congresistas vayan a los ministerios a hacer gestiones de esa naturaleza. Y evitaríamos este tipo de tráfico de influencias y de gananciales a través de colocar a sus amigos que hagan obras también. Eso no pueden hacer. ¿Cuál va a ser el pasivo del señor Acuña en este momento? Con todo lo que hemos conocido el fin de semana, ¿cree usted que se acabó su candidatura en La Libertad? Yo creo que el señor Acuña pasó su buen momento cuando fue candidato la vez pasada, y que a partir de la fecha hasta el día de hoy lo que ha cometido son errores, porque finalmente no es político, es un gran empresario de la educación, tiene mucho éxito en eso y hay que felicitarlo. Pero el hecho de hacerte rico desde abajo, con méritos propios, por supuesto, méritos muy propios, no te da derecho ni pergaminos para ser buen político, o para ser presidente del Perú, o para tener un partido político. Hay que recordar que hay muchas universidades o dueños de universidades que les han tenido mucho éxito en la vida, en buena hora, sí. Hay que felicitarlos, pero
creen que ese éxito se puede aplicar a todo orden de cosas, a todo tipo de actividades, y quieren ser políticos y presidentes. Hay que recordar, ya falleció a un señor que fue dueño de la Universidad Alas Peruanas, que porque triunfó en esa universidad ya quería ser presidente del Perú. O sea, y mucha gente que triunfa sí. Quiere ser presidente del Perú, y no es así, no están preparados, ni les corresponde. Bueno, la valla está bastante baja, ¿no? Así que lo que pueda ocurrir más adelante ya nos sorprende. Le quiero leer un pedacito. Ellos han contribuido a bajarla, ¿no? Sí, totalmente. Y otros más, pero eso es otro debate. Sí. Le quiero leer un pedacito de lo que parece ser un tuit abierto de una declaratoria de guerra de Richard Acuña, porque él es el que se ha encargado de las negociaciones para esta última mesa directiva. Y él dice: Pedro Castillo, enviaste un topo a la bancada y después tus secuaces despotricaron contra Alianza para el Progreso para desestabilizar al bloque democrático. Lo que buscas es que la izquierda asuma el Congreso. El país no da más. Eres un corrupto e incapaz. No retrocederemos. Vacancia sí o sí. Para el señor César Acuña, y no solo para él, para Luis Valdés y todos los que se han paseado el fin de semana en los diferentes programas, esto es una campaña que ha tenido un topo por desmerecer lo que Alianza para el Progreso ha hecho. No han reconocido en absoluto que la falta es grave, que abiertamente el señor Acuña pedía, ¿no?, que este proyecto salga a nombre de él. ¿Cómo leer este mensaje? Mire, sí, la falta es muy grave, y además yo ya lo dije en un tuit, en el sentido de que el señor Acuña se equivoca por su ignorancia en temas políticos, a mi modo de ver, a pesar que tiene un partido evidentemente importante, pero no creo que tenga una experiencia política gravitante, ¿no? Mire, él cree que creando un distrito va a ganar popularidad. No es así. O sea, en el Perú no estamos en Estados Unidos. En Estados Unidos una ley o una enmienda tiene tu nombre, ¿no? Y se queda grabada tu nombre en toda la historia. No es así en el Perú. Las leyes no son de uno. Las leyes son de todos. De todo el Congreso, o de todo el gobierno, o de las circunstancias. El señor Álvaro Landini, que yo lo aprecié mucho y era un gran legislador, creó más de 50 distritos y provincias. Y se enorgullecía de eso. Inclusive creó el distrito de San Borja, donde él vivía. Y su candidato en la primera elección a San Borja perdió. Y él, como candidato a la presidencia en el 85, perdió en todas las provincias y distritos que creó. Y fue un parlamentario de larga data, de muchos años. O sea, la gente tiene otras necesidades. La gente no te reconoce que tú has creado un distrito y por lo tanto tienes que ser el alcalde de ese distrito. No es así. No es así. O sea, hay que decirle al señor Acuña que vea la experiencia de Álvaro Landini, y que ha sido el parlamentario que ha sido 5 veces parlamentario, fue el que probablemente haya creado más distritos en el Perú y provincias. Y no ganó en ni uno de ellos. O sea, la gente tiene otras necesidades. La gente tiene otras prioridades. Así es. Y no tiene por qué agradecerle a un señor que crea un distrito porque saben que lo va creando seguramente para fines electorales, ¿no? Totalmente. Y además atomizar de esa manera la ciudad es atomizar también el presupuesto, y no nos estamos enfocando, como usted señala, en las verdaderas necesidades, ¿no? Así es, pero lo que usted ha dicho tiene toda la razón. La alcaldía de Pachacamac, aquí a las afueras de Lima, ¿sabe usted cuánto gasta en gasto corriente? 93%. O sea, y 7% lo dedica solamente a obra pública. O sea, de cada 1.000 soles que recibe la Municipalidad de Arbitrios, 930 soles se van en planilla. Así es. En planilla, y quedan solamente 70 soles para hacer obra. No de obra, pues. Nada de obra. No pueden ni construir ni una vereda con ese presupuesto. Bueno, pues a eso se han convertido los municipios en el Perú. Y en el Perú hay más municipios que en el Brasil, más municipios que en México, más municipios que en Argentina, que en Colombia, que en Chile. ¿Por qué? Porque hay más de 2.000 distritos, 200 provincias y muchos centros poblados. O sea, el Perú está atomizado de gobiernos locales, y por eso es que el país no avanza. Y en Lima tenemos
42, 45 gobiernos locales más Lima y Callao. Sí. O sea, 49. Y es un caos, la ciudad es un caos. Bueno, ¿eso es lo que quieren llegar? ¿A eso hemos llegado? Ay, estamos, y esto último es importante, ¿no? ¿A qué hemos llegado? ¿Cuál es el límite frente a la función pública, ¿no? A la mala función pública? Agradecerle por haber estado esta mañana con nosotros, a Víctor Andrés García Belaúnde, reaccionando un poco frente a lo que ocurrió el fin de semana y que ha dejado con el cargo vacante al Congreso de la República en su presidencia. Y para hablar de eso, seguir hablando de eso, y también del adelanto de elecciones, que es un proyecto que Flor Pablo Medina